recording is on. Hey, hello, my dear students. Good evening. Good evening, teacher. Hello, class. Hello, teacher. Hello, Good teacher. evening, teacher. Hello, teacher. Hello. Welcome to our class. Bienvenido a nuestra clase. Bien, Thanks. vamos a continuar con nuestro curso de inglés intermedio, nivel 2. Antes de iniciar con nuestra primera clase de esta semana, me gustaría que algunos voluntarios me digan de qué trató el encuentro pasado. ¿Qué hablamos en el encuentro pasado? Vamos a ver. Alguien que pueda decir. Possessive case. Okay, we talk about possessive case. Hablamos de los possessive case, ¿verdad? In countries and nationalities. Countries and nationalities. Hablamos de countries and nationality. Okay, countries and nationality. La primera semana vimos las nacionalidades, los países, possessive case, and possessive adjective. Also, we talk about the verb to be. Hablamos del verbo to be. En esta clase vamos a seguir trabajando con el módulo número 1. En esta ocasión tenemos los temas aquí y el resultado de aprendizaje. A ver, un voluntario que pueda ayudarme, que pueda ver esto. ¿Quién me ayuda aquí? Pueda verlo. Yo, teacher. Ok, adelante. Resultado de aprendizaje. Maneja preposiciones de tiempo y de lugar para su interacción en presente simple en distintos contextos. Exactamente. Entonces, en esta clase, en el día de hoy vamos a ver y a repasar, porque ya ustedes lo han visto en otros cursos, el primer nivel. Vamos a ver el simple present, que siempre sigue. Dentro del simple present vamos a ver el the verb to be. Y hoy vamos a trabajar con preposition of time, preposiciones de tiempo. Vamos a ver at, on, in y algo del simple present. Para esto nos vamos a apoyar, vamos a dar explicaciones. El proceso es el siguiente. Vamos a hacer algunos ejemplos aquí y después nos iremos a nuestro método que nos sirve de apoyo, es el interchange, unidad 2, donde encontraremos esa gramática. All right. Antes de iniciar, ¿alguien de ustedes sabe el uso de esas preposition of time? Sí, profe. Ok. Por ejemplo, at es para los lugares. Por ejemplo, I walking at the Central Park. In es para especificar las cosas que están dentro de un lugar. Ok. The house. Bien. Esas preposiciones son tanto de places como de tiempo. Primero lo vamos a ver como preposition of time, como de tiempo. Así como ella dice también, ese es el uso de ellas como preposiciones de lugar. Ok, en cuanto a preposiciones de lugar, ¿alguien sabe, la conoce el significado por lo menos de ellas? Sí. Ok, otra persona. Okay. Vamos a ver. Usted dijo otra persona, se lo paso a otra persona. Otra persona que nos ayude ahí. ¿Qué me dice? Las menciono. Ok, at, on, at, in. Nuestro primer tema. Te voy a ir a ver. Sí. Ok. ¿Por qué? Ok. Pues vamos a poner los micrófonos en silencio y para que no escuchen. Ok, all right. Vamos entonces a explicar. On, we're going to use on with days of the week. We're going to use on with days of the week. This is the first
use. Este es el primer uso. With days of the week. For example, I can say, un ejemplo podría ser, we visit our family on Sunday. We visit our family on Sunday. So here, Sunday is a day of the week. We visit our family on Sunday. That's the first use. Este es el primer uso. Clear? ¿Quedó claro ahí? On. Yes, teacher. On, right? Con un día de la semana, con los días de la semana. Or we can use with dates. With dates. For example, I can say my birthday is on August 31st. My birthday is on August. I'm sorry, missing August. On August 31st. With date, con fecha. And remember that we use the months of the year and ordinary number to talk about dates, para hablar de fecha. Okay, are you with me? ¿Van comprendiendo? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, more example, we can say, he, y ahí estamos viendo también el uso del simple present. He goes to work on weekends. He goes to work on weekends. So we can say on weekend, los fines de semana, o on weekend, el fin de semana. Puedo decir el fin de semana. Goes, because third person o singular. Tercera persona del singular. Okay, on. For example, we can say, another example, on break, on his break, on vacation. Podemos utilizarlo. O sea, el primer uso es esta parte. Ya como preposiciones de tiempo, de lugar, la vamos a ver en otro uso. All right? At. We use at with specific time. Vamos at con tiempo específico. For example, I get up at 7 a.m. I get up at 7 a.m. At 7 a.m. I get up at 7 a.m. Okay? And okay, could be another example, could be with in. In, we use in with parts of the day and months and seasons. Usamos in con parte del día y con meses si no utilizamos la fecha. For example, I can say my birthday is in August.
missing capital letter, in August. August. Is in August. He dicho mi cumpleaños es en agosto. No he dicho aquí la fecha exacta dentro de ese mes. Entonces aquí utilizamos in. Or I can say, another example could be they go to bed early or let's suppose, let me put it in a different way. They go to bed, they go to bed at 7 o'clock in the space in the evening. In the evening, let's suppose. In the evening. Or I get up at, por favor, pongan el micrófono en silencio. Okay, thank you so much. So we can say in the morning, in the afternoon, in the evening, but at night. We don't say in the night, we say at night. So in English, we divide a day in 4 parts: morning, afternoon, evening, and night. Okay, is that clear? Vamos a volver atrás para que ustedes tomen esos apuntes ahí. Please, tomen esos apuntes o take a screen capture. Tomen una foto, una captura de pantalla ahí, por favor. De eso, me avisa cuando lo hayan hecho, para que pasemos entonces a la práctica del libro, donde verán algunos ejercicios y más explicaciones ahí. Ok, finished. Aquí tenemos entonces el yes. Done. Hecho ahí. Pasamos aquí. Tomamos aquí una foto. Entonces, ahora, let's go to unit interchange. Vamos al interchange. El que pueda hacerlo de ahí mismo, let me go for the book. Déjame buscar el libro y decirle what page we're gonna work. Recuerde que estamos trabajando, buscando los contenidos que están en este libro. Nos tenemos que guiar del programa que nos ofrece el INFOTEP. Por eso que a veces buscamos distintas unidades. Así que vayan preparándose con su libro. Yo lo voy, de todo modo, voy a compartirlo por esta vía. Y nosotros, ok, vamos a ver el primer ejercicio que tiene que ver con jobs and occupation, que también lo vimos en la primera semana. Vamos a ver un poquito de eso. This is on page, empezamos on page 8, página 8, page 8. La página 8 buscamos. Are you ready? Y ahí seguimos. All right? Is that clear? ¿Quedó claro aquí? Yes, teacher. Thanks. Okay. Déjeme compartir el libro en un momento. Lo hacemos.
Teacher, in the book, Yes. the page number 8. 8, exactly, 8. page 8. Página 8, desde ahí empezamos. Vamos a ver. Give me a moment, please. Ok. Ustedes van a ver que tiene conexión con los temas que tenemos aquí en este. Bien, aquí me avisa si se puede ver, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, so unit 2, page 8, página 8, page 8. Lo tenemos aquí, pueden verlo en caso que no puedan abrirlo desde su PC. This unit is, the name of this unit is, what do you do? What do you do? ¿Qué tú haces? ¿A qué te dedicas? All right, entonces aquí tenemos, in this unit, ask and answer question about jobs. Describe routine and daily schedule. Aquí vamos a hablar de rutina y de daily schedule, que es uno de los temas que vamos a trabajar en esta semana, que tiene que ver con simple present. All right. Here we have 6 popular part-time jobs in the United States. Los 6 trabajos a medio tiempo más populares en los Estados Unidos. Babysitter, a babysitter, fitness instructor, and we have office, sorry, give me a moment, deme un momento, por favor. Sorry. Un imprevisto aquí. Entonces en vivo. Ok, entonces tenemos aquí jobs that teenagers usually have in their free time, right? Trabajo que tienen los adolescentes en su tiempo libre. For example, fitness instructor,
office assistant, and sales associate, social media assistant, tutor. Right? Here we have an exercise. Tenemos aquí un ejercicio que vamos a ver. This is like a word map. Un word map es un mapa mental, mapa conceptual, donde vamos a clasificar what jobs or where could go each jobs, dónde puede ir cada trabajo de acuerdo a el lugar de trabajo. For example, office work, we have food service, travel industry, entertainment business. For example, we have an accountant. Where do you think could go an accountant? ¿En qué parte puede ir an accountant, contador? Office work. Exacto. Entonces aquí podemos venir y ponemos accountant, por ejemplo. Tenemos accountant. Accountant, all right? What about cashier? Cashier. What about cashier? For services. Okay, food service. Okay, food service. This is accountant. And what about chef? Food service. Food service. Y así sucesivamente. Es un ejercicio que lo pueden, vamos a hacerlo, dejarlo de homework para que ustedes lo practiquen eso. That's simple. Service. Okay, solamente clasificar aquí. All right, here we have work and workplaces. Speaking, work and workplaces. Trabajo y lugares de trabajo. For example, we have here a carpenter. Where does a carpenter work? Where does a carpenter work? ¿Dónde trabaja a carpenter? Do you know the workplace for a carpenter? In English, we say workshop. Workshop. A carpenter work in a workshop. Let me write it here. Workshop. Work. Is possible, ¿cómo se dice? In a workshop. Salesperson? No, I'm sorry. No. A carpenter, el carpintero trabaja en un workshop. Workshop, así se dice taller. Okay. Workshop. Workshop. This is a place, a workplace for a carpenter. What about a cook? Where does a cook work? Where does a cook work? Where does a cook In a work? restaurant. In a restaurant. So a cook works in a restaurant. Exactly. Yeah. A cook works in a restaurant. What about a dentist? Where does a dentist work? Where does a dentist work? In a hospital. In a hospital, a dentist Or works clinics. in a hospital or in a dental clinic. Dental clinic. So we can say, for example, when we say that a doctor works in a hospital or an engineer works in a factory. A firefighter works in a fire station. What about a front desk clerk? Do you know what is a front desk clerk? It's like a salesperson. A clerk in general is a person who works in different places, like a For clerk. example, a hotel. Exactly. A front desk clerk is like a receptionist
in a hotel. This is a receptionist. A graphic designer, a person who design different pages. A lawyer works in a court or in an office. A mechanic works in a garage. In English, we say garage, taller de mecánica. A nurse works in a hospital. Office. In a hospital. An office manager works in an office or in a hotel, in a company. A police officer works in a police station. A reporter could work in a TV, in a television or in the radio station. Restaurant host. You know who is a restaurant host? Do you know what is a restaurant host? It is the girl who welcomes the tourists when they are going to eat at a restaurant. The boy as well, teacher. In a restaurant. Salesperson in a department store. So, all right. Here, vendor, a teacher. A teacher works at school or in school. Okay, here we have a conversation about job. I'm going to read it. We're going to practice everything in our face-to-face class, but I want you to practice here. Let's try to do it. Vamos a practicar aquí. Voy a leerle un poco. Después vamos a ver, hacer el juego de roles. A ver si le permite la señal de que puedan leer, que puedan interactuar. Como no somos tanto. Okay, so here, what do you do, Derek? I work part-time job as a server. Server is the same waiter or waitress. Oh, really? What restaurant do you work at? What restaurant do you work at? I work at Stella's Cafe downtown. That's cool. How do you like it? That's cool. How do you like it? How do you like it is the same. What do you think of your job? What is your opinion about your job? It's okay. I'm on my feet all day, so I'm always tired. What do you do? I'm a dancer. I'm a dancer. A dancer? How exciting. Yeah, it's great. It's great. I work with incredible people. That sounds really nice. But it is difficult. But is it difficult? A little. I'm on my feet all day too, but I love it. A little. I'm on my feet all day too, but I love it. Okay. Two volunteers, dos voluntarios que puedan leer ahí esa parte. Luego le haremos algunas preguntas sobre el reading, sobre about the conversation. All right? Amy and Derek. Yo puedo ser Derek. Okay, Derek. Adonis, can you read? Yes, teacher. Okay, go ahead. What do you do, Derek? I work part-time as a server. Teacher, can you move the screen? Oh, really? What restaurant do you work at? I work at Stella's Cafe downtown. That's cool. How do you like it?
It's okay. I am on my feet all day, so I am always tired. What I'm do a, you do? I'm a dancer. A dancer. How exciting. Yeah, it's great. I work with incredible people. That sounds really nice, but is it difficult? Is it difficult? A little. I'm on my feet all day too, but I love it. Okay, very good. Okay, two more, dos más. Okay, yes. Two more, Elizabeth and Okay. Caroline. ¿Quién es quién, profe? Okay, you begin. Ah, Go ahead. okay, I am Ami. Yeah, Amy. Yeah. Okay. What do you do, Derek? I work part time as a server. As a server, Oh, really? What restaurant do you do work at? do you work at? Mhm. I work at Starlet's Coffee downtown. Okay, cafe. I work at Stella's Cafe downtown. That's cool. How do you like it? How do you like it? How do you How do like you it? like it? How do you like it? Um, it's okay. I on my first all day, Mhm. so I was tired. What do you I'm, doing? I'm always tired. I'm always tired. I'm a dancer. Mhm. Yes. I'm a Um, dancer. a dancer. Oh, es- How exciting. How Exciting. exciting. how exciting! Mhm. Yeah, it's great. I working with incredible people. Incredible people. Incredible people. Sense. That sounds right, Really, nice, really. but it's a difficult. But is it difficult? But is it difficult? A little. And free art too. I'm sorry, teacher, lo voy a repetir. A little, a little. Okay, thanks. A little. And of my feet are they to Too. put I love it. But I love it. But I But like I love it. but I love Okay. it. Okay. Let me read it again, please. Remember that in English we make. Please, can you put your microphone off, please? Ponga su micrófono en silencio, por favor, para que no. Okay. For example, attention here. What do you do? What do you do, Derek? I work part time as a server. As a server. In English, we put this. For example, we say as a server. Work at. Work at. Let me put it like it. Like it here. Like it. It's okay. I'm I'm on. I'm on my feet all day. So I'm always, I'm always tired. I'm always here. I'm a, I'm a dancer. I'm a dancer. I work I work with incredible people. I work with incredible people. But is it is it difficult? Is it difficult?
Is it difficult? A little, a little. I'm on my feet all day too, but I hear T between vowel sound like R in the American English. La T entre vocales suena como una R en el inglés norteamericano. Entonces esa T hace el sonido como de una R. Así. Y al barai. Barai. Entonces aquí, unido aquí, sería barai. Love it. But I love it. Y la E al final, pues no tiene sonido. Okay. This is the real pronunciation. Okay. For example, let me read it again. What do you do, Derek? I work part-time as a server. As a server. Oh, really? What restaurant do you work at? What restaurant do you work at? I work at. I work at Stella's Cafe downtown. That's cool. How do you like it? How do you like it? It's okay. I'm on my feet all day, so I'm always tired. What do you do? Or what do you do? You can say, what do you do? Or what do you do? Because D between vowel sound like R too. What do you do? Or what do you do? ¿Qué tú haces? I'm a dancer. I'm a dancer. I'm a dancer? How exciting. Yeah, it's great. I work with incredible people. That sounds really nice, but is it difficult? A little. I'm on my feet all day too, but I love it. I'm on my feet all day too, but I love it. Okay. Vamos aquí. Any question? Los demás le daré oportunidad en la otra parte. Vamos a practicar eso también en nuestro encuentro presencial. All right. Let's go now to the grammar focus. Allá vamos a hacer el listening que tenemos ahí. De ese listening le vamos a poner en el test. En esta semana ustedes van a tener un test, un examen. Ahorita les muestro la actividad de speaking que tenemos. Dice, simple present WH question statements. What do you do? I'm a student. I have a part-time job too. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. What does Amy do? She's a dancer. Where does she work? She works at a dance company. She travels too. How does she like it? She loves it. And here, as you know, in English, como ustedes saben en English, para conjugar los verbos, solamente se colocan los pronombres y el verbo se pone en su forma base con todos los pronombres, excepto con la tercera persona. For example, I can say, I work, you work, I take, you take, I study, you study, I teach, you teach, I do, you do, I go, you go, I have, you have. But with the third person singular, he works, she works, he takes, she takes, he studies, she studies, he teaches, she teaches, he does, she does, he goes, she goes,
he has, she has. All right? Okay, simple present. You remember we use do for question. Y usamos do, que ya lo hemos visto en otras clases. Usamos do para hacer preguntas con los pronombres. ¿Con cuáles pronombres? Con you, they, we. Right? For example, do you get up early? Do they get up early? Do we get up early? And we use does. Usamos does with the third person singular. Third person singular. Tercera persona del singular. ¿Cuáles son esos? He, she, or it. Okay, for example, does he go to the park on weekends? Does he take the bus to school? Does she have a beautiful house? Does she have children? Does he have a garage? Entonces, does lo vamos a utilizar con la tercera persona, de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Ok? ¿Clear? ¿Quedó claro eso? Vamos siempre a seguir practicando todo eso. Aquí tenemos, here we have an exercise. Tenemos un ejercicio que deben completarlo, que es este que está aquí. Vamos a poner, que parte de esto va a ver en nuestro ejercicio parecido a eso. For example, remember in this kind of exercise, we have to read the part B first. En este tipo de ejercicio debemos leer la parte B primero para poder responder o completar lo que se nos pide. All right? For example, aquí dice, I'm a full-time student. I study the piano. Entonces sería, aquí abajo dice, ¿cómo completaría ahí? Porque abajo dice, what do you do to school? What do you do to school or where do you go to school? Because talking about a place, recuerde que where habla de un lugar. Entonces ahí sería, where do you go to school? Where, y sería, where do you go sorry, where do you go to school? Entonces, ¿cómo sería aquí? I go to, porque estamos hablando de un lugar, I go to the Brooklyn School of Music. Abajo dice, I, espacio en blanco, like, ya lo dije, I like them a lot. Okay. All right. Entonces aquí sería, how do you like your classes? Van a completar con los WH question ahí. Con cuál la gramática le dice. Tomen esos apuntes ahí para que completen ese ejercicio, por favor. Lo vamos a leer en la próxima clase. Vamos on page, let me see the page. Page 10, page 10, exercise, anotando aquí, page 10, exercise A. ¿Con qué vamos a completar? Con esas palabras que están ahí, los WH question. What, where, what, how. Con esas tres palabras. Cualquier cosa, ustedes revisan esa gramática y van a completar. Leyendo siempre primero la parte B. Hemos dicho que si abajo dice, aquí dice, por ejemplo, he
at the university. Entonces aquí tiene que venir un do o un does, dependiendo qué pronombre sea. Eso lo hemos visto en los cursos anteriores. All right, clear. Luego vamos a ver aquí también, vamos a otro ejercicio. Tenemos aquí miren aquí la time expression. Aquí tenemos time expression. This is more simple, más simple este. Ese ejercicio, you have to practice, you have to underline. Aquí debemos, ese on page, anoten eso por favor, people. Me interesa que ustedes practiquen esta parte aquí. Page, let me see, the page 12, página 10 y página 12. Los ejercicios que están ahí, por favor. Entonces aquí tenemos que subrayar. I get up at 6. Voy a poner at weekdays or on weekdays. ¿Cómo completaría? At weekdays or on weekdays. Entonces aquí te subraya ahí. Parte de eso, ahí te subraya ahí. I have lunch at 11:30 or early 11:30 in Mondays or on Monday. At 11:30. Ok, at 11, pongo at 11 y después pongo on Monday. Ok, por ahí se va. Ese ejercicio practíquelo, que de esa parte que vienen las evaluaciones en el test que le vamos a poner. Ok, entonces ahí vamos a completar con esta parte. Y luego, and then we have this exercise. That's for our practice. Exercise C, el ejercicio C, on page 12. Exercise C on page 12. This is for the next face-to-face practice. Este es para la próxima la próxima face-to-face practice, la próxima práctica presencial, que será el próximo jueves. Vamos a desarrollar esa pregunta como un ensayo, diciendo, which days do you get up early, late? Something you do in the morning, something you do before English class, what's something you do on Saturday evening? Which days do you stay up late? Y así sucesivamente. All right, vamos a explicarle ahora, people. Give me a moment. Deme un momentito. Bien, vamos déjeme, we are almost done. Ok, vamos aquí a irnos a nuestra plataforma para explicarle la actividad de speaking, qué es lo que van a hacer aquí. All right, people, ya estamos aquí en deben ver aquí, hemos trabajado the first week, la primera semana. Vamos a ver aquí qué tenemos por the second week. Tenemos la segunda semana, el cronograma de trabajo, está puesto aquí. Y aquí tenemos nuestra actividad de speaking, que ya ustedes deben trabajarla. Por favor, deben trabajarla. No pueden durar más de ahí. Entonces, en esa actividad de speaking, aquí hay un documento en PDF que se le dan las instrucciones.
de qué es lo que ustedes deben hacer y cómo van a realizar eso. Vamos a ver si lo podemos descargar. Lo vamos a descargar. Eso, como es un speaking, usted lo puede vamos otra vez. Vamos a ver qué es lo que se pide en esta actividad. Esa es la primera. Tenemos otras actividades que vamos a montar. Aquí tenemos lo que se pide en el speaking. Ok, aquí dice speaking skill activity ball number 1. Dice manage phrases in simple present to talk about them in different contexts. Dice maneja frase del presente simple para hablar de ella, con ella en diferentes contextos. El valor, value, 15 puntos. Hemos dividido el módulo en 2 semanas, que está dividido. Y aquí están las preguntas. Dice, after studying the material, ustedes saben cuál es el material, es el libro. And seeing the explanation, y haber visto la explicación, we invite you to make an English audio. Te invitamos a hacer un English audio using this question as a guide. Remember, do it as an essay. Dice, recuerda hacerlo as an essay, como un ensayo. Y aquí están las preguntas. Usted va a ir dando respuesta a cada una. La primera es, what's your name? Where do you live? What do you do for a living? And where do you work? What do you do in your free time? Do you come from a big or small family? How many brothers and sisters do you have? What are their names? What do they do? Are you married or single? What's your wife's name? What's your husband's name? How many children do you have? What are their names? How old are they? Ahí están las preguntas. Como un ensayo, usted va a realizar un audio. Usted empieza diciendo, hello, my name is Alfredo Diaz Veras. I live in Cabrera. I'm an English teacher. I work at Miguel Yanguela High School, and I also teach English for INFOTEP. In my free time, I like to go to, por ahí sigue, I come from small family, dando respuesta a cada uno. Thank you. O dice, como siempre, presenta lo que va a decir y luego desarrolla su tema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esta vez, usted no va a tener que subirlo en la primera parte le explicamos, va a tener que subirlo a Google Drive y compartir el link. ¿Verdad? En Google Drive lo subimos, que ya muchos de ustedes tienen experiencia cómo hacerlo. Subimos el audio, hacemos el audio en nuestro dispositivo, sea teléfono o computadora. Subimos el link como un documento, lo cargamos a Google Drive, obtenemos el link, compartimos, que yo lo pueda ver, y ahí lo calificamos. O lo pueden subir directo también, si no dura mucho, también lo pueden subir. Hay un espacio para subirlo. Directamente lo pueden subir ahí, pero entonces así lo tendría yo que descargar. Si lo pueden compartir desde un link, mucho mejor. O si no, lo que no, lo pueden subir. Que la plataforma le da el espacio para subirlo. All right? Okay, teacher. Is that clear? Yes, teacher. ¿Quedó claro ahí? Yes, teacher. Yes, teacher. I have another question, teacher. Ok. ¿Esa es la única actividad que tenemos para hacer pendiente? Por ahora. Tenemos más. Falta en esta semana, vamos a habilitar una actividad, tarea
de modo reading, y también una evaluación, 2 actividades más, porque sabemos que tenemos también los encuentros presenciales que también le damos. All right. What we see today. ¿Qué hemos visto en el día de hoy? Yes. Uno puede hacer el audio ahí mismo en la plataforma y lo sube de una vez. Yeah. Creo que este formato de plataforma no le permite hacerlo ahí mismo. Estaba buscando. La anterior no permitía hacerlo. La anterior sí, pero ya yo parece que lo pusieron de otra forma porque se estaba cargando. Busca a ver, pero no. Lo que vi que lo puede subir. Ok, ¿qué hemos visto en el día de hoy, chicos? Preposition or place or time. Preposition of time, preposición de tiempo. And also, simple present. Hemos visto el simple present, un poco del simple present. La primera parte, vimos un poco de cómo hacer preguntas con do and does. All right? And we read a conversation about jobs and occupation, about workplaces, sobre ocupaciones. All right? For the next class, para la próxima clase, vamos a seguir trabajando con el simple present. All right? Simple present with adverb of frequency, con adverbio de frecuencia, así como también family members, miembros de la familia. All right? Este es uno de los temas que, de hecho, por eso lo tienen ahí. Ese speaking recoge el módulo completo prácticamente. All right? So, people, that's all for today. De todos modos, el video estará colgado en la plataforma para si alguien no pudo estar con nosotros, que pueda ver y seguir las instrucciones. All right? That's all for today. See you in the next class. Bye.